algo de este estilo, ¿no? Pero aquí en los equipos sí lo podemos hacer. Y de hecho, por ejemplo, el equipo Pasco, como se dan cuenta, tiene programación, es decir, tiene un programa en el que ustedes van a poder sacar los valores ya acertados. En cambio, los equipos Mola son netamente didácticos, netamente para poder observar cómo funciona cada una de ellas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, con los equipos Mola podríamos hacer tal vez no un puente como tal, bueno, no un puente de este estilo, de allá que está, sí, pero no podríamos analizar realmente esto de la tracción y la compresión. Por eso dije, si sabía, la tracción es alargamiento de un elemento en paralelo a la normal. Quiere decir que si este es el elemento, al hacer esto, que el elemento pueda estirarse o alargarse, eso es la tracción. Y si puede hacerse más corto o acortarse, es una compresión, ¿ya? Entonces, y eso es lo que el profesor les explicaba un poco, que ocurre en cada una de estas barritas, cada una funciona distinto. En cambio acá yo no puedo decirles exactamente cómo está funcionando, solamente visualmente cómo cada una de ellas funciona, si se compresiona o se tracciona, ¿ya? En este primer ejemplo que está aquí, nosotros podemos ver una cubierta. Ya estamos simulando una cubierta, la pongo de esta manera para que ustedes la aprecien, similar a la cubierta que nosotros tenemos aquí. Dense cuenta que va así, toda esta parte que está acá, entonces es muy similar. En este caso nosotros tenemos un volado de este lado que está sostenido en gran parte por la parte central que la está rigidizando, ¿cierto? Porque todo esto es como una estructura que mantiene a este volado y a este volado estable. Otra cosa que nosotros vemos, no solamente la estructura central, sino que colocamos estos elementos que lo que hacen es darle mayor, ¿qué podría ser? Mayor estabilidad a través de la rigidez, ¿verdad? Porque lo que hace es rigidizar las uniones o nudos. Nosotros en ingeniería vamos a aprender que los nudos son los lugares donde se unen cada uno de estos elementos. Digamos, partes importantes que tenemos que tener en cuenta de que tienen que estar bien. Si yo le saco esto, a lo mejor son imanes. Son imanes, son imantados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese caso ya me falló. Uno que le saqué ya me falló. A lo mejor si sacaba del medio no pasaba, a lo mejor, ¿ya? Pero bueno, eso podemos ver. Y tenemos, por ejemplo, formas distintas de poder rigidizar y qué tanto vamos a querer rigidizar. Por ejemplo, tenemos un panel, que sería una estructura llena, y tenemos estas cruces que se llaman cruces de San Andrés, que son formas que se utilizan, son las cruces que se utilizan para estructuras, sobre todo, bueno, para nosotros poderle dar un plus sismo resistente a la estructura, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos cruces de San Andrés, significa que nuestra estructura va a poder moverse un poco más ampliamente sin tener que fallar, porque lo que hacen las cruces es permitir que, digamos, si este fuera el cuadrito, si este fuera las dos columnas y las dos vigas, va a permitir que pueda hacer esto porque siguen unidas por las cruces. Si no tenemos las cruces, muy probablemente no. ¿Ya? No significa que todas las estructuras tienen que tener cruces de San Andrés, realmente es un tipo de diseño estructural. ¿Ya? Tenemos el segundo ejemplo que está acá, que es un puente. En este puente que está aquí, nosotros podemos apreciar, asimismo, que tenemos, por ejemplo, estas partes que están más rigidizadas tienen paneles. También podemos darnos cuenta que tenemos acá unas riostras, o se agregan las cruces mismos, pero se les llama riostra, en donde se mantiene, hace que la estructura pueda mantenerse. Este es el último grupo, ¿verdad? Ya. Sí. Para saber si puedo destrozar todo ya. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos estas riostras aquí, le da mayor estabilidad a la estructura. ¿Qué pasa? Antes de eso, allá. Por ejemplo, del lado de acá, nosotros podemos apreciar de que no hay mayor deformación en la estructura, sin embargo, se mantiene bastante estable en general, se mantiene bastante estable. Obviamente, esto no debería moverse así como yo lo estoy moviendo, sino así, ¿verdad? Si viene un carro, como en el caso de allá, normalmente lo que va a hacer es que va a vibrar, va a tratar de, siempre se va a deformar un poco, pero debería ser mínimo. Se dan cuenta que del lado de acá no hay mayor deformación, sin embargo, del lado de acá hay una mayor deformación. Es una deformación de construcción, no es de funcionamiento, sino de construcción. En este caso, ¿cuál creen ustedes que es el error acá que no hay acá? ¿Por qué esta se deformó? ¿Qué pueden apreciar? El cable de arriba está más tenso. Los cables están más tensados, ¿ya?
Entonces, justamente muchos puentes funcionan en este sistema, que son atirantados, digamos, y estos de aquí justamente funcionan a través de los cables. Ellos son los que lo mantienen bien, digamos. Hay muchos puentes que se mantienen solamente por la cantidad de tensores que tienen colocados. Todo esto se hace un análisis estructural. Ni la casa más chiquitita que ustedes conozcan debería hacerse sin análisis estructural. Ni el puentecito que está en el parque, que solo es para cruzar algo de 2 metros, debería hacerse sin un cálculo estructural. Todo debería pasar por un cálculo estructural. Lastimosamente a veces no lo hacemos y ahí falla, ¿ya? Ya, entonces eso por ese lado. Ahora sí, por ejemplo, si yo saco una de estas crucecitas, ¿qué va a pasar? Esta riostra va a empezar a ceder un poco hacia abajo. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que hicimos nosotros cuando estábamos construyendo? Empezamos a darle estabilidad, por ejemplo, a través de estos tensores que están acá. Poco a poco, si se dan cuenta, empieza a tener más deformaciones. Si yo, además de eso, le saco estas cruces que están acá, muy probablemente, se dan cuenta, miren cómo falla la estructura, empieza. ¿Ya? Muy probablemente, por eso preguntaba hacia el último grupo, porque si no me quedo sin exposición. Ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es como nosotros podemos ver que tiene gran importancia el tema de que tengan las cruces. ¿Ya? En este caso, este es el diseño, con cruces. A lo mejor ustedes van a encontrar puentes que están a punta de cerchas, por ejemplo, este puente, ¿cómo es el que está entre New York y...? No. Brooklyn. El de Brooklyn, ese que es cafecito. De Brooklyn. Ya, ese por ejemplo está lleno de cerchas, es decir, estructuras triangulares. Ustedes saben que el triángulo es la figura más estable de todas. Entonces imagínense todo lo que tenga el triángulo, ustedes pueden casi que asegurar de que va a estar bastante bien. Entonces, todo lo que vaya formando triángulo. ¿Ya? Entonces dense cuenta cómo pudo fallar. ¿Por qué? Porque simplemente el calculista le dio la gana de no poner las cruces porque no quería gastar plata. Entonces esto puede ocurrir, fácilmente puede ocurrir, ¿ya? Y vamos a ver este último ejemplo, que es un edificio muy pequeñito de 3 plantas, y por ejemplo en este caso lo que hemos hecho es distinto al de acá, ¿verdad? No siempre significa que tiene que tener cruces, ojo con esto, no es que siempre tiene que tener, pero sí es bastante importante que tenga en ciertos lugares. ¿Quién te dice que está bien en dónde tiene que estar? El ingeniero estructural, ¿ya? El especialista estructural. En nuestra facultad, en nuestra universidad, es el ingeniero Marconi, nuestro especialista estructural, con el ingeniero Fernando Quiroz, que es nuestro director de escuela. Ambos son los estructurales, digamos, de la materia. Asimismo, nosotros diseñamos y ellos siempre como, bueno, puedes hacer esto, podemos corregir acá, ¿me entiendes? Entonces, y eso es lo que justamente cada uno de nosotros nos especializamos en hacer nuestra parte, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso lo hicimos distinto, no tiene cruces, sino lo que se hizo fue rigidizar los nudos. Venga la explicación en esa partecita. Y ahí les voy a explicar un pedacito aquí. Uy. Funciona bien así y así. Bien. Bueno, en la carrera de Ingeniería Civil, lo que hacemos es paso a paso ir entendiendo ciertas áreas. Desde, como decía el ingeniero Mauricio, desde las leyes de Newton hasta aplicar eso en el cálculo de una edificación, ya sea esto un puente o una estructura para vivienda, residencial, comercial, etc. Por ejemplo, ¿quién de ustedes va al gimnasio? Nadie va al gimnasio. ¿Cuánto levanta el peso muerto? 70. Supongamos, ¿puede alguna persona levantar 100? Sí, significa que una persona aún puede levantar 100. ¿Puede una persona levantar 150? Sí, aún está en el rango. ¿Puede una persona levantar 300? Ya estamos llegando un poco al límite. ¿Puede una persona levantar 1000? No. ¿Qué necesito para levantar 1000? Ya necesito una máquina. Significa que el material humano, es decir, carne y hueso, tiene un limitante. ¿Okay? Porque la fuerza para la que yo estoy usando ese material ya no es suficiente. Lo mismo pasa con las estructuras, lo que decía el ingeniero Mauricio antes. Yo calculo cuánta fuerza voy a necesitar aquí, y según eso yo digo, ¿qué material puedo usar?
Si una persona a lo mejor pudiera sostener un puente, habría personas sosteniendo puentes. No hay personas que puedan sostener puentes. Hay hormigón que puede sostener puentes. Hay acero que puede sostener puentes. Hay piedra que puede sostener puentes. Y por eso los usamos. Entonces, calculando una vez todas estas fuerzas, nosotros determinamos qué material vamos a usar y en qué dimensiones la vamos a necesitar. ¿Okay? Porque a lo mejor puedo necesitar una columna así de fina, o a lo mejor puedo necesitar una columna un poco más gruesa como las que están allá afuera, como estuvieran en el laboratorio de resistencia. Pero siempre, en la parte que les quería comentar aquí, es tener presente el diseño sismo-resistente. Hay una filosofía de diseño. Cuando uno calcula una estructura, uno lo hace pensando en una sola cosa, que la estructura, cuando vaya a colapsar, dé tiempo de que las personas salgan. Toda estructura se diseña para el colapso, se diseña para que falle, para que se caiga, pero que sea controlado. ¿Han escuchado el dicho de que la soga o la cuerda se rompe por el lado más débil? La profe sí. Está muy joven este chico. Las anteriores se han escuchado. Lo mismo pasa con las estructuras. Las estructuras van a disipar su energía por el lado más débil. Y nosotros tenemos que saber cuál es ese lado más débil. ¿Dónde no queremos que sea ese lado más débil? Aquí, en las uniones. Porque si fallan las uniones, colapsa inmediatamente. Sin embargo, si fallan los elementos tipo vigas, ¿sí ven cómo se deforma? Me da tiempo a ver esto, que se deforma. Entonces yo puedo decir, se está deformando, hay que salir. Se está doblando, hay que salir. Se está partiendo. Y aparte de eso se ponen, por ejemplo, los puntos de salida de emergencia y eso. También. Más alejados del punto. Bueno, eso tiene que ver con otro criterio. Sin embargo, también se diseña por eso. Por ejemplo, actualmente no se hace como antes, que las estructuras de escaleras se hacen internas a las edificaciones, sino que ahora todas se hacen externas a las edificaciones. Es una estructura aparte, justamente para que si falla, la escalera sea un punto de evacuación. Ya estarías más seguro en la escalera. Ustedes pueden ver en estas uniones de aquí de acero, bueno, tú puedes ver, tienen huecos en las uniones. Justamente por aquí, en esta unión de esta viga con este punto hay huecos. Eso se hace para que la unión sea la parte más fuerte y disipe energía por aquí. Entonces la viga es la que se va a doblar cuando es la unión la que va a fallar. Porque si falla la unión, colapsa automáticamente todo, que es lo que pasó aquí en el terremoto del 16A. Sin embargo, si yo veo que primero fallan las vigas, me da tiempo a mí de salir. Gracias. Entonces, bueno, como les decía el ingeniero, toda la estructura se diseña justamente para que colapse. Entonces, siempre es bueno salir de los espacios que están ordenadamente, salir. ¿Ya? No es que nunca se va a caer, sino cuando dicen sismo resistente significa vas a tener 10, 15 minutos, un tiempo para que tú salgas, porque es muy probable vaya a colapsar. ¿Ya? Por eso se supone que cada vez que hay un evento sísmico demasiado elevado, todas las estructuras deberían ser analizadas. Todas. Deberían ser analizadas y luego pueden ser habitadas normalmente. Habitadas, lo que sea, pueden ir al colegio, todo, pero todo debería ser analizado. Lastimosamente a veces no lo es. ¿Ya? Entonces, como última cosa, por ejemplo, en este caso que está aquí, si se dan cuenta que nosotros no tenemos las riostras, pero tenemos estas pequeñas estilizaciones. Entonces, él funciona bien a los desplazamientos laterales, solo laterales. Dense cuenta, funciona bien, estable. Pero hay una deformación más que existe en las edificaciones. Hay varias, pero le voy a hablar de dos, que son el desplazamiento lateral y otra que es esta que está aquí. Ustedes saben que los sismos, no sé si ustedes lo vivieron en 16A, supongo que sí, la ves aquí. Tú cuando corrías, porque yo también estaba corriendo, tú no sentías como que estabas así, o solo para un lado. Uno sentía como que estaba en una licuadora que se estaba haciendo así. O sea, a la vez estaba haciendo así y a la vez así. Eso pasa en un sismo. Entonces, la edificación tiene que hacer todo esto y normalmente, si no tenemos riostras, si no tenemos algo que lo aguante, va a fallar a la torsión. ¿Ya? Entonces, justamente eso es lo que ocurre. Falla la torsión muy fácilmente si no hay un buen cálculo estructural, si no hay un diseño estructural que se siga correctamente. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ustedes se acaban de dar cuenta de eso. Y nada, eso yo creo que por ahí estamos. Ya, listo chicos, muchísimas